La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Domingo de Ramos, solemnidad. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 10. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta afuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el pollino, donde Jesús echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otro follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David, hosana en las alturas. Epístola de Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mi grito, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel, en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte, me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio le escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Le recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque el Señor es el reino, Él gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios.
Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver el relato de la pasión del Señor, a ver si encontramos en este material la versión breve. Si quisiera, antes de llegar al relato de la pasión, pues puntualizar en un punto, valga la redundancia, en un elemento muy bonito que se aparece en el Evangelio narrado de Ramos, donde el Señor manda desatar una asna con su pollino. Este animalito nos representa a nosotros, a los hombres que actuamos con la ignorancia del pecado. Uno de los animales más toscos, tercos, es el asno. Y nos vemos representados allí porque nosotros somos asnos y estamos atados. Y lo que nos tiene atados, ignorantes, ciegos, es el pecado. Y esto es el Señor que manda a sus dos discípulos. No pude encontrar el relato del Evangelio de forma breve, pero sí quisiera mirar allí, puntualizar, poner la lupa para que nos demos cuenta que el Señor, al mandar los dos discípulos, está diciendo: para desatar al hombre de su pecado es necesario que lo amemos con los dos mandamientos más importantes de la ley de Dios. ¿Qué es lo que Él va a hacer en el relato de la pasión? ¿Qué es lo que explica San Pablo en la segunda epístola proclamada a los Filipenses? Renunció a su categoría, a su condición divina, por amor a Dios, a su Padre, por petición de su Padre, supo amar a su papá por encima de su propia voluntad. Es majestuoso lo que dice el Señor en el huerto de Getsemaní: Padre mío, apártame este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Constantemente el Señor, con sus acciones sacramentales, nos está enseñando cómo debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, y sin descuidar el amor al prójimo, que a la final de cuentas lo que le importa al Señor en ese grito en la cruz: tengo sed, es de tener sed de salvar las almas. Y yo creo que eso va a ser como la petición más fuerte del Señor para cada uno de nosotros, una vez mostrado su amor a Dios y enseñarnos el amor, probándolo en el padecimiento, porque los santos van a decir y van a profundizar en eso. La forma de probarle a Dios que lo amamos es padeciendo, ni siquiera muriendo, sino padeciendo. Lo va a decir Santa María Magdalena de Pasi y también Santa Teresa de Ávila: padecer o morir. Padecer o morir. Padecer es el gozo, debe ser el gozo nuestro, buscar padecer por el Señor, porque uno muere y listo, pero padecer, seguir sufriendo por amor a Dios aquí en esta tierra, aguantar ultrajes, humillaciones, calumnias, esa es la gran bienaventuranza. Mientras el mundo dice goza, 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 la bienaventuranza del Señor dice: tu gozo, tu dicha está en sufrir por amor a Dios y por amor a las almas. Entonces démonos cuenta que al proclamar, al escuchar el relato de la pasión de Cristo en labios del sacerdote, ves meditando cuánto Dios te enseña a amarlo, cuánto Dios te ama en la cruz, cuánto Dios lo ha dado todo por ti, y te enseña el amar al prójimo. Acuérdate del pasaje del buen samaritano. Dios te narra esa parábola para que entiendas que así como tú has sido llevado a la Iglesia Católica para ungirte con los sacramentos, especialmente de la Santa Misa, así nosotros tenemos que hacer con nuestro prójimo, llevarlo a la verdad, porque es el mejor servicio que podemos ofrecerle a Dios, que ama tanto a los hombres. Llevarlos a la verdad, que se conviertan, que sean personas nuevas. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora la pregunta es,
Tú te has convertido para que puedas convertir a los demás. Tú has renunciado a tu pecado para que puedas decirle al otro, deja el pecado. Porque primero tienes que ser tú. Primero tienes que ofrendarte tú a Dios como hostia inmaculada para poder traer a los demás a Dios. Empecemos por nuestras cruces diarias, asumámosla para que por medio de esos 2 mandamientos pueda el Señor desatarnos como mandó desatar esa asna y ese pollín. Que Dios te bendiga y que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aclamemos a nuestro buen Dios, no solamente con los ramos, sino con el cambio del corazón. Un feliz domingo.